Si hoy mi Dios me dijera, Mario, le cumplo el deseo más grande del mundo, de ese día yo le digo que yo me hubiese ido y que él estuviera vivo. Mi papá era lo mejor para mí, era el gran amigo, el gran padre. Mi padre nació aquí en Vélez, Santander, en 1956. Aparecemos los dos con mi hermano. Nosotros éramos como compinches con él, así para todo. Así como nos íbamos a jugar fútbol y a montar a caballo, también íbamos a la iglesia, mire. Y nos gustaba especialmente montar a caballo. Mi papá se ponía bravos con nosotros porque montábamos a caballo especialmente los dos, cada uno en una yegua que él tenía dos. Y él no se ponía bravo porque montáramos, se ponía bravo porque nosotros acelerábamos bastante los animales. Así mi papá estuvo aquí en el Consejo de Vélez, Santander, cuando tenía que unos 19, 18 años. Fue concejal. Después de eso, pues él sale para Landazuri como jefe de Telecom. Después, mi papá termina cuando está la liquidación de Telecom y entra a trabajar a la alcaldía como jefe del CISBEN. Y después entra a trabajar en la administración de don Alfonso Pinto Castellanos como jefe de obras públicas. Esto ya es un afichito de cuando Mario estaba de candidato a la alcaldía de Landazuri. La primera vez que él se lanza es en el año 1997. Él siempre, desde cuando Telecom y cuando Obras Públicas, siempre se la pasaba en los corregimientos y veredas. Incluso en una de ellas, en un corregimiento que se llama San Ignacio, fue donde lo secuestraron. La violencia en ese entonces era un problema delicado aquí en la provincia de Vélez. Pues tenía su zona de influencia, era el Frente 23 de la FARC. Fue en el colegio que me dijeron, venga, secuestraron a su papá. Y en ese momento uno como familia también queda como secuestrado. Se lo llevaron por allá de los lados de San Ignacio. Estaba por allá en una reunión y al regreso lo cogieron y se lo llevaron. Si acaso por ser candidato a la alcaldía, digo, pero eso será una cuestión política, porque plata, por ejemplo, ¿de dónde vamos a sacar nosotros? Viendo la situación de mi familia, mi tío Carlos era de las personas que de una u otra forma le llegaba la información. Por medio de, digamos, papelitos. Yo mandaba la razón y me traían la razón. Me impactó uno que decía que no le dejaran aguantar hambre a sus hijitos, que él tenía un ganadito por allá en la India, que vendieran una res y le compraran mercadito a sus hijitos. Decía, yo estoy acá en unas condiciones lamentables, pero me las aguanto, pero mis hijos aguantando hambre no puedo soportar. Que le tocaba bañarse delante de todo el mundo, hacer sus necesidades delante de todo el mundo. Y que fue muy duro. Él decía que a veces pasaban helicópteros y que no sabía en qué momento se iba a formar pues, un encuentro entre el ejército y esas personas. Y de una u otra forma, pues él caía ahí, que es muy duro. Yo creo que el secuestro no se lo deseo a nadie en esta vida, a nadie. Y en esos días, entonces un hermano antes me llamó, un hermano que también vive en Venezuela, me llamó y me dijo, Carlos, hay que bregar, arreglar eso como sea. Mire, comuníquese con ellos. Y entonces yo le dije, mire, la comunicación con ellos es muy difícil. Y bueno, y terminamos la charla por ahí como a las 7:30 de la noche y como a las 8 me llamaron de allá, de mi hermano mismo, y dijeron que mi hermano había muerto. Seguramente de la noticia o de la situación. Y entonces a mi hermano le dio como un infarto. Se agrandó la situación. Porque no sabíamos si iba a atender lo de mi hermano, el que secuestrado, o ir a atender el sepelio de mi otro hermano a Venezuela.
Y la razón que me mandaron, por ejemplo, de la guerrilla era que ya lo iban a liberar. Y no. Porque siempre era la zozobra de que a Mario lo liberan tal día. No, que ya viene. No, que lo vieron, que pasó por Río Blanco, que mire que está por San Ignacio. Entonces ya llegó la noticia acá que sí, que era el domingo. Que el domingo definitivamente lo iban a liberar. El día que a él lo liberaron en un corregimiento que se llama San Ignacio. El mismo corregimiento donde fue secuestrado. Ese día hubo una caravana, ¿sí?, por parte de la comunidad. Yo me subí en un palo de mangos y ahí esperaba a mi papá. Cuando él me ve, me alza y todo, pero se veía la cara demacrada, barbado, mechudo y con la mirada triste, muy triste. Y yo le pregunté cómo se había sentido por allá. Me dijo, Carlos, más bien de eso no hablemos. Digo, es una cuestión que no se la deseo a nadie absolutamente. Digo, no sé qué estaría pagando allá, pero yo no he hecho nada malo en la vida para pagar estas situaciones tan horribles. Digo, voy a seguir mi campaña, digo. Voy a seguir mi campaña y voy a ser el alcalde de Landazuri. Eso sí me dijo él. Sí, después del secuestro él sigue su campaña y sigue trabajando duro para ellos. Incluso él gana las elecciones en ese momento. Y la familia lo lleva pues a una clínica de uno a otro de reposo. Está unos días allá, sale muy bien, ¿sí? Pero verlo a él volver decaído y esas cosas fue muy duro. De pronto la gente no conoce ese tema, pero muy, muy duro verlo llorar, verlo con ganas de suicidarse. Y mi papá dice, venga, ¿en quién confío? ¿Sí? Entonces mi papá, venga, yo confío en mi hijo, lo cual él toma la decisión de que yo sea el candidato a la alcaldía. Yo tenía que unos 19, 20 años. Y llego allá y dice mi papá, bueno, él va a ser el candidato. Y la gente, pues, toma la decisión, dice, sí, vamos a apoyar a Mario, al hijo de Mario, sabiendo de que Mario Suárez, mi padre, iba a estar detrás de mí, apoyando todo lo que se tenía que ver en gestión y en la parte administrativa. Ganamos las elecciones y llega julio. En términos de violencia en la región como alcalde, era un tema muy difícil. Si usted bajaba sin guitarra, era paramilitar. Si estaba en Landazuri y se venía hacia el Borrascoso y eso, era de la FARC. Que mucha gente decía, no, es que Mario Suárez es guerrillero. Y después decían otros, no, es que Mario Suárez es de las autodefensas. Llegan unas personas a decir, ojo Mario, que a su papá lo van a matar. Yo a él se lo digo. Entonces mi papá la respuesta dice, Mario, a mí me vienen matando hace mucho tiempo, ¿sí? Por tanto cuento, por tanto chisme. El día de la muerte de mi papá fue un 8 de julio. Hablamos unos temas ahí, me da un beso y me dice, hijo, lo quiero mucho, lo amo mucho. Cuando salgo a jugar voleibol, escuché los tiros. Y ver esa magnitud que yo decía que mi papá el día del entierro fueron más de 8.000 personas. Ver eso, uno también decía, a mi papá lo querían mucho, lo amaban mucho. Pero no fue la guerrilla de la FARC. Fueron unos criminales particulares y unos militares. ¿Cierto? Hubieron también personas que estuvieron en las autodefensas. Y en esas personas estaban involucrados específicamente 2 militares pertenecientes al batallón Rafael Reyes de Cimitarra. Y por eso pues están pagando unas condenas. Y vienen de los chismes y de los temas de lo que uno habla y lo que yo decía del secuestro de mi padre, que unos decían que era de la izquierda, otros que eran de la derecha.
A ver, en los casos de la JEP donde estamos nosotros estamos en el caso 001 y el 003. El caso 001 por la FARC, por el secuestro de mi padre, y el caso 003 por la muerte de mi padre en un grupo de fuerzas vivas, fuerzas militares. ¿Qué es lo que queremos nosotros? La verdad. Realmente, primero, la verdad en el secuestro de mi padre, ¿sí? Que creo que en estos días, pues, los exintegrantes de ese grupo la van a decir. ¿Cuál fue el motivo para secuestrar a Mario? ¿Y por qué nos hicieron ese mal tan horrible de haber llevado a la familia al desespero? ¿Sí? Y esa es la reparación más grande que nosotros como familia queremos, la verdad, ¿sí? Porque no podemos seguir que todo el mundo siga pisoteando el nombre y a la familia. El evento de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón que estamos desarrollando el día de hoy representa el inicio de una apuesta por la construcción de paz de las víctimas y los comparecientes. Mario ha sido como uno de los pilares centrales que ha gestionado este evento porque fue él quien finalmente logró expresar en una de las audiencias de observaciones de víctimas que se hicieron con el bloque Magdalena Medio, poder decirles a los comparecientes, oigan, ustedes generaron un escenario de estigmatización tan fuerte que terminaron asesinando a mi papá, por ejemplo. Nos encontramos en un momento crucial al ser testigos del acto público de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón por parte del Magdalena Medio de las extintas FARC-EP. Hoy públicamente queremos manifestarle a todas las víctimas del secuestro por razones políticas en Santander, actuamos en la ejecución de una orden en el que no permitiéramos hacer política en territorios donde tendríamos alguna incidencia. Doctor Jefferson Mario Suárez Polo, le expreso con sinceridad mi sentido pésame por la desaparición física del señor padre y por las afectaciones que le causamos a su buen nombre y a su carrera política al ser privado de la libertad. La historia recordará a su padre como un hombre profundamente comprometido con su comunidad y con el desarrollo de la región. Quiero aclarar públicamente y con toda claridad que el señor Mario Suárez, su padre, nunca fue miembro de las FARC-EP, tampoco fue colaborador ni simpatizante de nuestra causa, como tampoco lo fue usted. Yo hoy a los comparecientes les digo que estamos dando este paso a la paz y estamos pidiendo una reparación colectiva para nuestros pueblos. Hoy fueron muy claros en hablar sobre lo de mi padre, sobre el secuestro y que mi papá nunca tuvo nada que ver con la FARC. Ya hoy se cierra un ciclo de eso y la comunidad hoy día supo la realidad y la verdad.